Seguimos estudiando una vez más las Sagradas Escrituras. Les invito a mirar en el Nuevo Testamento la segunda epístola de la carta a San Pedro. Dice así, en el capítulo 1 y los versos 19 en adelante, dice así la preciosa palabra de nuestro Dios. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces allí encontramos en la preciosa palabra de nuestro Dios la importancia que es la palabra, porque ella nos dice allí que fue inspirada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tomó hombres santos y allí vino pues la inspiración de parte de Dios para traer la preciosa palabra, porque vamos a estar hablando un poquito acerca de lo que es la Sagrada Escritura, la Biblia, desde sus inicios hasta el final, cómo está compuesta. Entonces miramos la importancia que es, porque aquí la encontramos en el Antiguo Testamento compuesta por 39 libros, y allí miramos los 5 primeros libros, que fue la Torá o la ley que Dios le declaró a Moisés allí en la montaña cuando entraron las leyes y las ordenanzas. Encontramos entonces la Torá, que nos muestra lo que es la ley de Dios sobre el pueblo de Israel. También nos muestra los 12 libros históricos que también nos muestran la Biblia, porque allí están los libros de Josué, los jueces, los libros de Samuel, también las crónicas, los libros de los reyes. Todos estos libros hacen parte de los libros históricos y los 5 libros de la Torá. Entonces ahí van sumando. También están los 5 libros poéticos, los cuales nos hablan los salmos, los proverbios, el cantar de los cantares, estos libros. Y también hay 17 libros que son los libros proféticos, por parte cuando Dios trajo su palabra a través de los profetas. Entonces hay profetas mayores y hay profetas también menores. Entonces ahí están los 17 libros proféticos de parte de Dios cuando Él trajo la profecía. Entonces ahí encontramos las escrituras cuando nos habla de la palabra profética más segura, ¿sí? Porque Dios trajo su palabra a través de sus profetas en un principio. Entonces encontramos de que esto nos daría 39 libros más 27 libros de el Nuevo Testamento. Entonces esto nos daría 66 libros que están allí en toda la Sagrada Escritura. Entonces encontramos en el Nuevo Testamento los evangelios, también las cartas del apóstol Pablo, y también el libro del Apocalipsis, el libro de la revelación de Jesucristo. Entonces es importante ver un poquito, un breve resumen de lo que es la Sagrada Escrituras. Ella está compuesta por 1189 capítulos y 3163 versículos. ¿Sí? El salmo más corto es el Salmo 117, el salmo más largo es el Salmo 119. Entonces, en el Salmo 119 nos habla de lo que es su palabra, porque su palabra, lámpara es a mis pies, tu palabra, su palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, el Salmo donde nos habla mucho de la palabra de Dios, ¿sí? Que debemos de tener cuidado de ella, porque allí está la vida eterna para nosotros. Entonces, Proverbios también nos habla de toda la palabra de Dios es pura. Él es escudo a los que en Él esperan. Entonces, nosotros esperamos en Dios. Josué, que tuviera cuidado de todas las leyes, la Torá, que le había dado a Moisés y al pueblo de Israel allí. Y dice entonces en el 1.8, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vaya. Entonces allí Dios le estaba dando las órdenes a el gran Josué, ese gran hombre que vino para traer al pueblo de Israel a la tierra prometida, ¿sí? Él le repartió la tierra, y entonces aquí nos muestra también que el número 7 aparece en la Biblia, aparece más en el libro del Apocalipsis. El 7 siempre están las 7 edades, los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios. O sea, siempre encontramos el 7, aparece este número 7 en el libro del Apocalipsis y también en el libro de Josué. Allí lo encontramos el número 7.
está también compuesta por 185 canciones, mayormente en el libro de los Salmos. Entonces, vemos ahí un poquito lo que es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios en un principio nos dice Juan 1:1, que en el principio era la palabra o era el verbo, ¿sí? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, es importante ver de dónde podemos nosotros encontrar las escrituras y cómo vino para poder nosotros allí encontrar todo lo que necesitamos, porque la Biblia para nosotros es el manual o es la guía, es todo para nosotros, sí, y allí está la vida eterna para nosotros. Entonces miramos allí en el Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Juan, ya en el Nuevo Testamento, porque es importante ver en el capítulo 8 y en el verso 37 dice aquí el Señor Jesús, porque Él es el autor de esta palabra, y dice allí, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces aquí algo importante porque de aquí de lo interior de las Escrituras que correrían aguas de agua viva, del interior de nosotros, sí, entonces importante porque Él dice, el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces es como dice la palabra. Entonces, como dice la Escritura, o sea, como dice su palabra, ¿sí? Porque esta palabra también el Señor Jesús, allí en Juan 14:15, también nos muestra, vamos a mirar un poquito el Evangelio según San Juan, capítulo 14, hablando del Consolador, porque Él nos dio una promesa y esta promesa era la promesa del Espíritu Santo, la cual la trajo en la fiesta del Pentecostés, cuando Él trajo el Espíritu Santo en sus discípulos y de ahí quedó establecida. Entonces es súper importante encontrar esta promesa hoy porque aún está, porque el Señor dijo que sería para todo aquel que en ella creyere, ¿sí? Entonces está vigente, dice allí 14:15, si me amas, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces, ahí está la promesa. Allí nos habla también, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Ahí vi cuando vino el Señor Jesús en la forma del Consolador, en la forma del Espíritu Santo. De nuevo, en Pentecostés, todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis en aquel día. Vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestará a nosotros sino al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él y morada con él. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces allí está que la palabra de Dios, a la palabra del Señor Jesús, nos muestra que allí nosotros debemos de guardarla y debemos de amarla. O sea, nosotros amando su palabra, estamos guardando sus mandamientos. Entonces es importante porque aquí vendría la promesa del Espíritu Santo, que es lo más importante hoy para nosotros, porque su palabra, la palabra que habló el Señor Jesús, esa palabra es la que nos juzgará en este día postrero, según nos dice San Juan, capítulo 12 y el verso 46. Nos habla allí la palabra de Dios, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tiniebla. Entonces Jesús vino siendo la luz, ¿sí? Vino a este mundo para traernos la salvación y la vida eterna. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces ya vemos allí que esta palabra es la que nos juzgará a nosotros, sí, en el día postrero, porque el Señor Jesús ya lo dijo allí.
Y allí es donde encontramos la importancia que la palabra de Dios, porque no nos va a juzgar nada, sino solamente la palabra de Dios. Ninguna iglesia, ninguna organización, ninguna denominación nos juzgará, sino que va a ser la propia palabra de Dios, ¿sí? Porque Él ya la habló, ¿sí? Porque la palabra de Dios en Hebreos 4:12 también nos dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Entonces allí nosotros tenemos que dar cuenta, y la palabra misma la que hace este trabajo en nosotros es importante, porque allí encontramos entonces la palabra más profética traída por los hombres santos de Dios, los profetas, ¿sí? Y allí lo vemos entonces también en Apocalipsis, el capítulo 1:3, porque es una bienaventuranza las palabras de esta profecía o la revelación de Jesucristo, que la encontramos allí en lo que es el Apocalipsis. Y allí también nos dice en Lucas 11:28 lo que es la bienaventuranza del que oye la palabra de Dios y el que la guarda. Entonces, también lo del hombre prudente, ¿sí? Que edifica su casa sobre la roca, ¿sí? Porque él oyó las palabras para poder estar allí fundamentado sobre la palabra de Dios. La palabra de Dios, pues ya todos sabemos que es Cristo. Allí nos muestra entonces 2 de Timoteo 3:16, 2 de Timoteo, la palabra de Dios, 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra. Entonces allí nos está mostrando que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir, ¿sí? Y ella entonces nos perfecciona, dice allí, nos perfecciona para toda buena obra, ¿sí? Entonces nosotros nos prepara para hacer toda buena obra, nos edifica. Entonces allí ella hace todo esto en nosotros. Entonces es importante ver lo que hace la preciosa palabra de Dios en nuestros corazones, porque nosotros tenemos que dar un fruto, y ese fruto es importante porque tenemos que dar el fruto del Espíritu Santo. Entonces allí encontramos que antes de la carta antes de este versículo también encontramos en el verso 10, 3:10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, hablando Pablo a Timoteo, conducta. Entonces allí está hablando de que hay un propósito, hay una fe, hay longanimidad, hay amor y paciencia, ¿sí? Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Ícono, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Entonces, el apóstol está hablando allí de las persecuciones por causa de la palabra de Dios, ¿sí? El oprobio por la palabra de Dios, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Pero tú persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde mi niñez o desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Entonces ahí vemos la instrucción que le está dando el apóstol Pablo a Timoteo. Entonces es importante para nosotros encontrar allí en la palabra de Dios todo para poder conducirnos, ¿sí? La última palabra que nos muestra en la Biblia es el amén, ¿sí? Porque Dios es el amén. Ahí encontramos segunda de Pedro también, sí, que los cielos y la tierra fueron creados en un principio por la palabra de Dios, ¿sí? Hebreos 1:1 también nos muestra la carta de los Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los profetas, a los padres por los profetas, en estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Entonces todo esto fue creado, ¿sí? El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando del Hijo de Dios, que el Hijo de Dios vino para hacer todas estas cosas, ¿sí? Y todo está creado para Él, nosotros, su misma creación, ¿sí? Entonces, Hebreos 11 también nos muestra, Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces está hecho por la palabra de Dios, todo está hecho por la palabra de Dios, ¿sí? Allí, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, también nos habla del día del Señor cuando venga, y entonces en el capítulo 5, en el verso 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Entonces ahí está todo que por la palabra de Dios, todo fue creado, ¿sí? El Señor Jesús, siendo el verbo, fue hecho carne, ¿sí? Se hizo un cuerpo, ¿sí? Y allí habitó con nosotros para venir a hacer la obra preciosa de la cruz, hacer la bendita expiación, ¿sí? Para traer después un nuevo pacto con nosotros, siendo Él el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado de nosotros, para poder también traer su espíritu en nuestros corazones. Entonces ese es el gran propósito de Dios, el gran propósito de su palabra, el gran propósito de esta Biblia, ¿sí? Que son las Sagradas Escrituras en las cuales es perfecta. Entonces allí una vez más vamos a seguir estudiando un poco acerca de todo esto. Miramos también dentro del mensaje de este tiempo final, allí en el mensaje influencia, porque la influencia es importante porque nosotros debemos de ser influenciadores, ¿sí? Para edificar para otros, para edificar las almas de Dios, porque un alma vale más que 10.000 mundos. Entonces vemos allí en el párrafo 14, me gustan las escrituras de Isaías, él fue un gran profeta. ¿Sabían ustedes que Isaías escribió toda la Biblia como un preludio de ella? Seguro que sí. Isaías comienza en la creación, a la mitad del libro viene Juan el Bautista y lo último es el milenio. Así que hay 66 libros en la Biblia y 66 capítulos en Isaías, pues ciertamente es una sombra previa de toda la Biblia. Entonces allí, mensaje influencia, importante porque Isaías también escribió 66 libros, 66 capítulos de los 66 libros de la Biblia. Entonces allí él habla del principio del Génesis, de a mitad de la Biblia, cuando vino Juan el Bautista y anunció a Cristo, el Mesías, y también al final que nos habla del milenio. Entonces, una vez más, el Señor Jesucristo les continúe bendiciendo a cada uno de ustedes.